Y vamos a seguir avanzando en el libro de Lucas. La semana pasada lo que vimos es Jesús empieza su ministerio, recibe el Espíritu Santo, es ungido para la tarea que va a hacer. Jesús va al desierto y te acuerdas la tentación. Y cómo Jesús es tentado. Acuérdate, Jesús siendo 100% hombre y 100% Dios es tentado por el diablo. Y vimos varias cosas como para poder salir de esta tentación y cómo resistir la tentación de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Y vemos el total ejemplo de Jesús. Y que como cristiano, si has creído en Jesús, tienes todo lo necesario para resistir y simplemente elegir no hacer lo malo. Y simplemente elegir caminar en lo recto, siendo íntegro y evitarte todas las consecuencias de lo que es pecar. Pero en el capítulo que sigue, en el mismo capítulo 4 y los versículos que siguen, vamos a ver a Jesús en acción. Hasta ahora hemos visto el nacimiento de Jesús desde cómo fue anunciado. Hemos visto una pequeña parte de lo que la Biblia enseña de cómo fue su niñez y su crecimiento. Ya vimos cuando Jesús es bautizado y es identificado con los pecadores. Y Jesús, siendo que nunca pecó, se hace como nosotros para llevar nuestros pecados. Y Jesús se identifica como pecador en este bautismo de Juan. Y Jesús está a punto de empezar su ministerio. Y la semana pasada veíamos en el capítulo 4, versículo 15, veíamos esto que Jesús, 14 y 15, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Entonces Jesús comienza su ministerio y comienza a servir y comienza a hacer la obra que Dios le ha encargado. Pero lo que vamos a ver y creo que vemos una y otra vez es que de repente puede que conozcas de Jesús, puede inclusive que tengas tiempo viniendo a la iglesia. Seguramente si yo te pregunto si sabes quién es Jesús, me vas a decir que sí. Pero la pregunta que quiero que te hagas hoy es: ¿qué expectativa tienes de Jesús? ¿Cuál es tu expectativa de Él? Porque en este pasaje lo que vamos a ver es que la gente tenía la expectativa incorrecta de quién es Jesús. Y puede ser que tengas muchos años de ser cristiano, pero no tengas la expectativa correcta de lo que ha venido a hacer Jesús a la tierra. Y puede ser que para ti Jesús sea tu ayuda cuando no estudiaste el examen de matemáticas y entonces digas: Diosito, ayúdame a pasar este examen. Y tu expectativa sea eso, que Jesús sea como una ayuda en tu vida. Y Jesús no viene a ser una ayuda en tu vida. Jesús no viene a ser como un santo que tú puedes venir y traerle algo y rogarle algo. Jesús no quiere darte ayudaditas en tu vida. Es más, si le pides ayuda por un examen que no estudiaste, Él no te va a ayudar y vas a reprobar el examen. Jesús no vino a eso. Pero piensa en qué cosas en tu vida has pedido ayuda de Dios teniendo una expectativa incorrecta de quién es Jesús. Y en estos pasajes vamos a ver a lo que ha venido Jesús y cómo Él se presenta como el Mesías, ¿te acuerdas? El Mesías es este que Dios ha prometido desde el principio, que vendría a restaurar la humanidad. Entonces mira, capítulo 4, versículo 16, Jesús ya venía enseñando en algunas sinagogas. Y era la manera en que se enseñaba la palabra antes, lo que le llamamos la Torá o el Antiguo Testamento. Se enseñaba en las sinagogas y tenían estos lugares donde vamos a ver incluso cuál era su liturgia y qué era lo que hacían en estos lugares. Pero Jesús estaba haciendo esto, enseñando, y aparte de eso estaba ya haciendo muchas maravillas en medio de donde estaba. Y estaba en esta región llamada Capernaum. Pero vamos a ver que en el versículo 16 Jesús regresa al lugar donde ha crecido, el lugar donde todo el mundo lo conoce, el lugar donde todos saben quién es y por lo tanto tienen o no tienen una buena expectativa de Él. Mira, versículo 16 del capítulo 4. Vino a Nazaret donde se había criado
Y por lo que sabemos de la Biblia, la mayoría del tiempo Jesús lo pasó en Nazaret. Para este entonces, acuérdate, Jesús tenía aproximadamente 30 años y aproximadamente eran los años que había vivido en Nazaret. Ahora, Nazaret no era un lugar muy grande, un pueblo muy grande. Era donde todo mundo se conocía. O sea, tú podías pasar, y si te ha tocado y has ido a algún pueblo o algún rancho, ves que toda la gente se saluda y todo el mundo se dice buenas tardes y todo el mundo se conoce. A lo mejor no saben exactamente quiénes son, pero se conocen y se saludan. Y hay esto cuando son lugares pequeños. Entonces viene a Nazaret y regresa después de un tiempo de haberse ido y de haber sido bautizado y de haber sido reconocido como el Mesías delante de una multitud. Y te acuerdas, el Espíritu Santo desciende en él como una paloma y se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero Jesús regresa al lugar que lo vio crecer, donde la gente lo conocía, donde se había criado, y sigue diciendo: y en el día de reposo entró en la sinagoga. Esta sinagoga era seguramente la sinagoga que visitaba Jesús cada día de reposo. Es como si de repente tú te fueras, tuvieras tiempo con nosotros viniendo a la iglesia y te fueras de viaje o te fueras a vivir un tiempo a otra ciudad y regresaras a esta misma sinagoga años después, cuando creciste. Y regresaras, obviamente esta no es una sinagoga, pero es como ese contexto, como regresar a la sinagoga donde él creció, donde él posiblemente fue a escuchar los sermones que se hacían en la sinagoga. Y entonces entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y te voy a explicar un poco cómo era el servicio en la sinagoga. Y vas a darte cuenta que era muy parecido a esto. Lo que hacían en una sinagoga: empezaban con oración, un tiempo de oración, luego un tiempo de alabanza. Obviamente no tenían guitarras eléctricas como aquí, pero cantaban salmos y tenían sus instrumentos para tocar. También tenían lectura de la ley, los primeros 5 libros de tu Biblia, lo que le llamamos el Pentateuco. Entonces tenían una parte donde leían estos primeros 5 libros, hacían una lectura y luego leían los profetas, que es todo lo que sigue de tu Antiguo Testamento en la Biblia. Y al final de eso, de leer la lectura de la ley y de la lectura de los profetas, había un pequeño sermón acerca de lo que habían leído. Entonces te das cuenta, es muy parecido a lo que hacemos hoy en día. Oramos, alabamos a Dios, leemos la Biblia y hay un sermón acerca de lo que leemos. Pero ellos hacían todo esto con el Antiguo Testamento porque era lo que había hasta entonces. Entonces Jesús está ahí, Jesús va a la sinagoga que hace tiempo que conoce y ahí lo conocen todos. Está regresando a su ciudad donde lo vieron crecer. Y versículo 17, y entonces Jesús se levanta a leer, le toca leer algo en la reunión, y dice: y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Entonces lo que hacía es que había alguien, acuérdate, antes no existían los libros, sino que estaban en rollos. Y entonces había alguien que le pasaba el pasaje que tenía que leer. Él no escogía el pasaje, sino había un asistente que pasaba el pasaje que tocaba leer. Y entonces le pasaron a Jesús el rollo de Isaías. Y Jesús desenvuelve el rollo y entonces se encuentra este lugar donde está escrito. Ahora, piensa en esto. Jesús viene de ser ungido como el Mesías y regresa a su ciudad, donde todos lo conocían. Y te ha pasado esto, que en tu círculo más cercano, puede ser tu familia, tus amigos más cercanos, simplemente no puedan ver lo que Dios está haciendo en tu vida. O es más difícil que los que están más cerca de ti tengan una buena expectativa de lo que Dios puede hacer en ti. Y yo recuerdo cuando empecé y decidí caminar con Jesús y decidí seguir a Jesús, fue en la iglesia donde yo iba, hacían campamentos para jóvenes.
Y simplemente decidí ir a uno. Yo la verdad no estaba muy interesado en seguir a Jesús, pero en ese campamento pude entender quién era y simplemente Dios rompió mi corazón de piedra y decidí seguirle. Y entonces regresé súper emocionado a mi casa y yo quería contarle a mi familia lo que había pasado. Y llegué con mi mamá y mi hermana y nunca se me va a olvidar eso. Y les dije, o sea, Dios ha hecho algo en mi vida. He entendido lo que Jesús ha hecho por mí y sé que quiero seguirlo. Y estaba muy emocionado y lo primero que me dijo mi hermana fue, pues a ver cuánto te dura. Y eso, esa expectativa que tiene la gente que a veces posiblemente no puede ver lo que Dios está haciendo en tu vida, es precisamente lo que le está pasando a Jesús. Él está con la gente cercana, con la gente que lo conoce. Ahora, por supuesto, Jesús no tiene una mala reputación porque Jesús nunca pecó. Pero posiblemente tú hiciste cosas en el pasado donde la gente ya te etiqueta. Y posiblemente la gente más cercana es la gente que tiene menos expectativa de lo que Dios puede hacer en ti. Y Jesús regresa con la gente que lo vio crecer y la gente posiblemente no tiene ninguna expectativa de Jesús. Pero Jesús se para a leer este libro que puedes anotar ahí si es tu Biblia. El pasaje que va a leer es Isaías 61 en el Antiguo Testamento. Y ahora piensa esto, ellos no tenían mucha expectativa de quién era Jesús. Ellos sabían de quién era hijo Jesús, no era alguien importante. Jesús era hijo de María y de José el carpintero, y vamos a ver que más adelante se lo recuerdan. Un carpintero. Y hasta acuérdate, había cierto murmullo porque había dudas, la gente no entendía qué había pasado, pero la gente pensaba que María había engañado a José porque José no era padre de Jesús. Y era una familia para los demás de dudosa reputación. Y aquí era un pueblo chico y había chismes y dicen el dicho, pueblo chico, infierno grande. Y la gente no tenía muchas expectativas de quién era Jesús, pero en la Biblia había una gran expectativa de quién iba a ser el Mesías, de quién iba a ser este que había sido prometido por Dios desde el principio. Pero lo que vamos a ver es que la gente, aunque conocía las Escrituras, no tenía una expectativa correcta y bíblica de quién era el Mesías. Ellos conocían lo que decían las Escrituras acerca de Él, pero aún así esperaban algo diferente de Él. Y lo que va a hacer Jesús es una afirmación de que Él es el Mesías delante de todos. Y entonces recuerda esta pregunta que te hice al principio: ¿cuál es tu expectativa de Jesús? Versículo 18. Y entonces Jesús agarró este rollo, lo desenrolló y empezó a leer Isaías 61. Y el versículo 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces imagina esto. Jesús toma este rollo que todo mundo sabía que esta parte de la escritura estaba hablando del Mesías. Y Jesús se para y lee con tal autoridad esta escritura
Y ellos están escuchando que él está leyendo desde el versículo 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y entonces dice que enrollando el libro se lo da al ministro, se sienta, pero no se sienta con ellos, sino que se sienta para enseñar. Los rabinos, los maestros en ese entonces enseñaban sentados. Y se sienta, y todos los ojos de los que estaban en las sinagogas están asombrados de lo que acaban de escuchar, porque Jesús lo leyó con tal autoridad como nunca lo habían leído antes. Seguramente ya antes alguien más le había tocado ese rollo de Isaías, pero nunca nadie había leído con tanta autoridad esto. Tanto que los ojos de todos estaban fijos en él. Y entonces cuando todos tenían su mirada en Jesús, Él les dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús les está diciendo: esa escritura de Isaías está hablando de mí. Hoy esta escritura se hace una realidad. Jesús les está diciendo: Isaías escribió de mí, para que yo un día me parara delante de ustedes, lo leyera y ustedes supieran a qué he venido. Y entonces mira, vamos a ver parte por parte qué es a lo que Jesús ha venido. Porque hablábamos y hay gente que espera algo totalmente diferente de Jesús. Hay gente que se acerca a Jesús porque quiere que le resuelva algún problema. Y sí, creemos que Dios tiene todo el poder para resolver los problemas en nuestra vida. Pero eso no es a lo que Jesús ha venido. Sino mira lo que dice. Vamos a ir parte por parte en el versículo 18. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y esto es lo que todo mundo pudo ver y fue evidente cuando Él se bautizó. Y el Espíritu Santo vino sobre Él como una paloma. Y versículo 18 dice: por cuanto me ha ungido. Esta palabra ungir era una palabra que se hacía con los sacerdotes. Y era derramado aceite sobre ellos como el símbolo del Espíritu Santo. Que lo que hacían era como prepararlos para algo en especial, para su llamado, para que fueran sacerdotes. Es esta misma idea: por cuanto me ha ungido, o sea, me ha preparado, me ha tomado y me ha escogido para dar buenas nuevas a los pobres. Lo primero que dice es que Dios lo ha escogido y lo ha traído, y la misión del Mesías es dar buenas noticias a los pobres. Ahora, ¿qué quiere decir esto? No está hablando de pobres económicamente, porque entonces diríamos que las buenas noticias no son para los que tienen dinero, y entonces sería un Dios que segrega. Sería un Jesús que segrega, sino está hablando de algo totalmente espiritual. Y en el Sermón del Monte Jesús dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. Y Jesús dice esto: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para dar una buena noticia a los que son pobres de espíritu. Ahora, posiblemente tú estás aquí y dices: o sea, yo no me siento pobre de espíritu, yo me siento muy bien. Pero esto es algo, y lo que vamos a ver es que Jesús viene a restaurar todo lo que el pecado ha hecho en la humanidad. Y tú hoy puedes estar aquí, sentirte muy bien con tu vida y cómo vas. Pero si eres bien honesto, a veces la vida que has llevado y esta humanidad caída te ha hecho sentir pobre de espíritu. ¿Nunca has sentido que te hace falta algo en tu vida? Y algo no externo, sino algo interno. Jesús explica y dice: yo estoy aquí, el Mesías ha venido para darle una buena noticia a esos que han sentido que hay algo más, que de repente reconocen: soy pobre de espíritu, algo me falta.
Puedo tener todo lo que tengo exteriormente, pero algo me falta. Puedo estar vestido con la mejor ropa, pero algo me falta. Puedo tener muchos amigos, pero algo me falta. Jesús dice, yo he venido a darles una buena noticia. Después sigue diciendo, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Esto quiere decir eso, me ha enviado a sanar a los de corazón roto. Una pregunta, ¿alguna vez alguien te ha roto el corazón? ¿O has sentido el corazón hecho pedazos? ¿Por tus amigos? ¿Por tu familia? Jesús dice, yo he venido a sanar a los que su corazón está hecho pedazos. Algo que el pecado ha hecho en la humanidad es quebrar los corazones. Es porque hemos decidido pecar. Nosotros nos hemos estrellado una y otra vez contra la pared hasta que nuestro corazón se ha hecho pedazos. Todas estas son consecuencias de que el pecado entra a la humanidad, que hoy nos sentimos pobres de espíritu, nos sentimos con el corazón roto. Jesús dice, yo he venido a sanar eso. ¿Y qué preferirías? ¿Que Dios te diera todo lo que pides o que sanara tu corazón hecho pedazos? Jesús dice, yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué tiene más valor para ti? Y sigue diciendo, he venido a pregonar libertad a los cautivos. Esta palabra cautivos es prisioneros de guerra. Y es algo que el pecado ha hecho en la humanidad, que nos tiene cautivos. Y a veces ya no quisieras hacer lo que haces, pero eres cautivo del pecado. Y Jesús dice, he venido a pregonar como un heraldo, como un anunciante diciendo, hay libertad para los que están cautivos del pecado. Y sigue diciendo abajo, y vista a los ciegos, a esos que no pueden ver las cosas espirituales, a esos que no pueden ver realmente lo que Dios tiene. Dice, he venido a darles vista. Y no solo viene a pregonar libertad, sino mira lo que dice abajo, y a poner en libertad, o sea, a liberar a los oprimidos. Todas estas cosas son las cosas que el pecado ha hecho en la humanidad. Nos ha hecho pobres de espíritu, nos ha roto el corazón, nos ha vuelto cautivos, nos ha hecho ciegos para ver a Dios y nos ha oprimido. Jesús dice, yo no vengo a darles cosas externas, sino cosas internas. Y Jesús no se presenta como un genio de la lámpara maravillosa, al que puedes frotar, sale y pedirle. ¿Te acuerdas de esa película? Y pedirle, mira, ¿cuántos deseos tengo? 3. Mira, Dios, quiero esto, quiero un coche, quiero mucho dinero. ¿Qué pedirías si tuvieras 3 deseos? Casi todos pedirían lo mismo. Jesús no se presenta como eso, sino Jesús no viene a cumplir deseos ni sueños. Jesús viene a solucionar el mayor problema de la humanidad, lo que el pecado ha hecho en nosotros. Pobres, corazones rotos, cautivos, ciegos, oprimidos. Y versículo 19 dice, a predicar el año agradable del Señor. Jesús está delante de todos ellos y está explicando cuál es la obra que el Mesías viene a hacer. Viene a decirnos todo lo que el pecado ha causado en nuestras vidas, pero que hay una solución y hay una buena noticia. Y viene a eso, a anunciar el año agradable del Señor. Este año agradable del Señor tiene esta idea de algo que tenían ellos, el año del jubileo le llamaban. Que cada 50 años
lo que hacían era liberar esclavos, las deudas del pueblo eran perdonadas y era un nuevo comienzo para las personas. Esta idea que tiene era que el pueblo de Israel tenía que cumplir esto del año del jubileo cada 50 años. Cada 50 años, si alguien se había hecho esclavo porque no podía pagar una deuda, tú tenías que liberarlo. Si alguien te debía, tú tenías que perdonar su deuda. Y la gente podía tener una nueva oportunidad y un nuevo comienzo. Jesús hace esta referencia y les dice: he venido a anunciar el año agradable del Señor, pero no como un año, sino como una época. Una época donde los esclavos van a ser liberados, donde las deudas van a ser perdonadas, donde va a haber una nueva oportunidad y un nuevo comienzo. Esto es a lo que Jesús ha venido al mundo, a darnos una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, a perdonar nuestras deudas, a perdonar nuestros pecados, a liberarnos de las cosas que nos oprimen, a restaurar nuestros corazones rotos, a abrir nuestros ojos espirituales. Y se presenta como el Mesías y dice a lo que ha venido. Versículo 20: y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Acuérdate, ellos no tenían una gran expectativa de Jesús como hombre y tenían una expectativa incorrecta del Mesías. Ellos, los que esperaban del Mesías, era que los liberara del dominio romano. En esta época de la historia, Israel estaba siendo oprimida y estaba siendo gobernada por Roma. Y lo que más les surgía a ellos era ya no ser gobernados por Roma, sino tener libertad política, tener autoridad política. Ellos estaban esperando al Mesías como un Salvador, no de algo interno, sino de algo externo. Ahora, ¿qué pasaría si Jesús hubiera sido el Mesías que ellos esperaban? Si Jesús simplemente hubiera venido a salvarlos de su situación política, de la situación externa que vivían. Posiblemente Roma hubiera cortado su gobierno, Israel hubiera sido liberada, hubieran vivido unos años muy felices, pero toda esa generación hubiera muerto pobre de espíritu, con el corazón roto, cautivos del pecado, ciegos espirituales y oprimidos. Y mira, si esta vida es todo, entonces Jesús sí tuvo que haber venido a eso, a salvarlo del aquí y del ahora. Y a veces pensamos en Jesús como eso, alguien que nos tiene que salvar de la situación que estamos pasando aquí y ahora, que nos tiene que suplir la necesidad que tenemos aquí y ahora. Y claro que Jesús puede hacerlo, pero Él no viene a ver las cosas del aquí y del ahora. Él quiere ver las cosas que son eternas, las cosas que pueden cambiar tu vida eternamente. Porque si no hay vida más allá de la muerte, entonces sí, Dios debería ayudarnos en todo lo que hacemos aquí. Pero si hay algo más, entonces eso tiene mucho más valor. Acuérdate, hemos estado viendo que desde el principio de la historia, cuando el hombre decidió pecar y no agradar a Dios, Dios hizo un plan y era enviar a su Hijo para restaurar todas estas cosas y llevarnos a Él de regreso. Nosotros pecamos, nosotros le dimos la espalda a Dios y desde ese entonces Dios trazó un plan para rescatarnos y volvernos a llevar con Él.
Y hoy este plan empieza en acción, diciéndoles a todos delante de la sinagoga, en la ciudad natal de Jesús, donde Él vivió, no en la natal, sino donde Él creció: yo he venido a solucionar no su aquí y ahora, sino algo mucho más importante: ¿dónde vas a pasar tu eternidad y cómo vas a vivir espiritualmente? Versículo 22, y mira lo que hace la gente. Y todos daban buen testimonio de Él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y entonces empiezan a escuchar a Jesús que está hablando esto, como yo te estoy hablando. Y posiblemente estás sintiendo: sí, realmente lo que necesito es ser sanado por dentro. Necesito ya no sentirme así con el corazón roto. Necesito ya no estar así como que algo me falta, siendo pobre de espíritu. Y ellos estaban escuchando estas cosas y estaban siendo movidos y maravillados por las palabras que Jesús les estaba diciendo: he venido a sanar su interior. He venido a hacer una obra mucho más eterna que la que ustedes creen. Y ellos estaban maravillados de las palabras de Jesús, pero mira de repente lo que dicen en el versículo 22. Y están viendo: oye, qué increíble habla Jesús. Oye, es muy bonito lo que está diciendo. Es muy padre lo que Dios quiere hacer con nosotros, pero ¿no es este el hijo de José? Y de estar fascinados de escuchar a Jesús, pasan a murmurar y a dudar de quién les está diciendo estas cosas. Y dicen: ¿no es este el hijo de José? Puede ser que ahora te hagan sentir muy bien lo que Jesús dice, pero que Jesús no te diga lo que tú quieres escuchar, o que Jesús no quiera darte lo que tú quieres. Ellos están escuchando esto y es muy bonito y están maravillados, pero de repente se echan para atrás y dicen: ok, pero esto no es lo que yo quiero. ¿Y no es este el hijo de José? Versículo 23. Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Entonces Jesús conocía sus corazones y sus pensamientos, y Él sabía que lo que estos hombres estaban esperando de Jesús y del Mesías, que al Jesús proclamarse como el Mesías, ellos tuvieran un favor especial porque eran del mismo lugar. Y dice este refrán de médico, cúrate a ti mismo. Ellos habían escuchado lo que Jesús venía haciendo, maravillas y milagros, y ellos estaban esperando que Jesús hiciera lo mismo con ellos. Ahora, no les importa ya lo que acaba de decir Jesús, de lo que acaba de venir a hacer, de restaurar las cosas espirituales dentro de nosotros. Ellos querían ver los milagros que había estado haciendo en otros lugares. Esperaban de Jesús esos beneficios, milagros, cosas externas. Ya no estaban interesados en la verdadera obra del Mesías. Pero checa esto: estamos a veces interesados en que Dios nos dé cosas externas o que solucione nuestro aquí y ahora. Y Jesús viene a darnos lo que necesitamos: la cura para la humanidad, o sea, Él mismo. La cura para nuestro pecado, Él mismo. Jesús no venía a darle los que ellos querían, pero sí lo que necesitaban. Y es como cuando vas al doctor y ahora ya los medicamentos tratan de hacerlos lo mejor posible y que sepa algo bonito. Pero yo me acuerdo, en mi tiempo había una emulsión que se llamaba emulsión Scott, todavía existe, y el único sabor que había era sabor pescado. ¿A qué sabía eso? A un pescado pero descompuesto. Y era una emulsión como que
te ayudaba para crecer. Y todos los niños se los tomaban en ese tiempo. Ya después salieron más sabores de cereza y creo naranja. Y sabe igual de feo, pero no tan feo, o sea, pero no a pescado. Y te lo tenías que tomar porque era muy bueno para hacerte crecer y para hacer simplemente para tu salud. No tenía el mejor sabor. No era lo que tú esperabas como niño. Tú querías algo de buen sabor, un dulce, una paleta. Algo que supiera a caramelo, a azúcar, a chocolate. Pero era algo que necesitabas. Y Jesús lo que viene a hacer tal vez no es lo que tú más quieras en el mundo, pero sí lo que más necesitas en tu vida. Versículo 24. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Entonces él les dice: miren, de nada serviría que yo hiciera milagros aquí, ustedes nunca me van a aceptar. Aunque ellos querían milagro, ellos prefirieron rechazar a Jesús, porque para ellos Jesús ya era muy familiar o muy normal, era alguien que ellos conocían y ya empezaban a despreciarlo porque decían: este es el hijo de José, ¿no? ¿Por qué nos dice estas cosas? Mejor que nos haga, como si Dios estuviera a nuestra disposición de hacer lo que nosotros quisiéramos. Versículo 25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Ahora, estos 2 ejemplos que Jesús da son de milagros que Dios hizo con los profetas. El primero es con esta viuda, y dice: había muchas viudas, pero Dios quiso hacerle el milagro a esta viuda, que de la región que es de Sidón. Es una viuda que no era del pueblo judío, una viuda, vamos a decirlo, gentil o pagana. Ahora, acuérdate que los judíos odiaban a los gentiles, ellos se sentían superiores. Y Jesús les recuerda 2 casos donde Dios sanó y Dios hizo un milagro con personas que no eran del pueblo judío, para enseñarles que los milagros que Dios hace es porque Él quiere y a quien Él quiere, y que Dios es un Dios que puede hacer milagros, pero no cuando ellos quieren, porque no es lo más importante que Jesús ha venido a hacer en el mundo. Lo más importante son las cosas internas que vino a hacer. Pobres de espíritu, corazones quebrantados, ciegos, a curar eso, lo interior. Mira cómo reacciona, versículo 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, porque les dijo: Dios hace milagro al que quiere. Y acuérdense de estos 2 milagros. Fueron a personas gentiles, no del pueblo, y ellos se enojan con Jesús. Ahora una pregunta: ¿qué harías si Jesús no te da lo que tanto le has pedido? Porque todos alguna vez le hemos pedido algo a Dios. Posiblemente llevas tiempo pidiéndole algo, pero ¿qué harías si Él no te da lo que tú quieres? Ellos exigían milagros, ellos querían que Jesús hiciera algo por ellos, como si Jesús fuera un mago. A ver, haznos un truco con las cartas. Y cuando Jesús les dice: yo no he venido a hacer eso, lo puedo hacer, pero no he venido a hacer eso. He venido a hacer algo más importante por ustedes, algo que ustedes realmente necesitan, una obra espiritual dentro de ustedes. Ellos se llenan de ira. Ellos no quisieron el mayor milagro que ha venido a hacer Jesús.
a perdonar nuestros pecados y a darnos una nueva vida y una eternidad con Él. Ese es el mayor milagro que Jesús ha venido a hacer, y ellos no quisieron eso. Versículo 29, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, o sea, para tirarlo de la montaña al abismo. O sea, checa todo lo que pasaron a hacer, de escuchar y estar maravillados de lo que Jesús decía. Cuando Jesús no les da lo que quieren deshacerse de Jesús. Y muchas veces cuando Jesús no cumple nuestras expectativas, queremos simplemente deshacernos de Él. No me sirve alguien que no me da lo que yo quiero. Pero te das cuenta, el problema no es Jesús. El problema es que ellos no se dan cuenta que Jesús vino a regalarnos algo mucho más grande y más profundo que lo que ellos pedían. Y si tú estás aquí, estás peleado con Dios porque no te ha dado lo que tú quieres, el problema no es Dios, el problema no es Jesús, el problema eres tú, que no has entendido que Él quiere darte lo que tanto necesitas. Algo mucho más eterno, algo mucho más grande, la salvación de tu alma, una vida eterna con Él, una vida plena, una vida abundante. Versículo 30, mas Él pasó por en medio de ellos y se fue. Ahora querían un milagro y Jesús hizo uno, escapando milagrosamente de ellos. Ellos querían despeñarle, pero Jesús hizo algo que no pudieron tocarlo y salió en medio de ellos y todos se abrieron y no pudieron hacer lo que querían. Lo que tú necesitas no es que Dios te haga un milagrito o te ayude en algo. Lo que tú necesitas es ser restaurado de lo que el pecado ha traído a nuestras vidas y a la humanidad. Que nunca más vuelvas a tener un corazón roto. Que nunca más puedas ser como un ciego espiritual. Que nunca más puedas sentirte cautivo del pecado. Que nunca más puedas sentirte que algo te falta. Sentirte pobre de espíritu. Lo que tú necesitas es lo que Él quiere darte. Que es una vida nueva. La obra perfecta que Jesús vino a hacer es esto. Darse a sí mismo para rescatarnos. Lo que tú necesitas es conocer realmente lo que Jesús ha venido a hacer, y vas a ver que lo que Él quiere darte es suficiente para tu vida. Que podría Dios no ayudarte en nada más en la vida, pero si te da eso, su perdón, y restaura tu corazón, eso es todo lo que necesitabas.